Acción. Vamos a saludar entonces este hermoso conocimiento. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Decimos este hermoso conocimiento sabiendo que para que pueda volverse realmente hermoso, tiene que ser capaz de traer cosas buenas a la vida. No necesariamente el conocimiento trae cosas buenas a la vida, aunque en términos generales sí. El conocimiento os hará libres, pero puede pasar que se quede en el plano de lo externo, de lo no profundo, de lo no práctico, de lo no transformador, de lo no aplicado. Entonces no se vuelve auspicioso. El Veda nos enseña Satyam Shivan Sundaran. Satyam es la verdad, Shivan es lo que es auspicioso, Sundaran es hermoso. El conocimiento será hermoso, llevará la belleza en la medida en que traiga cosas buenas, auspiciosas, en la medida en que sea realmente aplicado. Y estamos estudiando la introducción al Bhagavad Gita de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Presentar el Bhagavad Gita es una gran tarea cuando se pretende sacar el mayor provecho del Bhagavad Gita. Podemos tener diferentes beneficios. Es un libro muy entretenido, también es un libro con eh, ayudas en términos de nuestra psicología. Necesitamos ser entretenidos, necesitamos ayudas en términos de la psicología, pero el Bhagavad Gita también es capaz de inspirar en nosotros devoción, amor por Dios. Y esa tarea fue la que se propuso. Si la Prabhupada dijo, voy a presentar el Bhagavad Gita en con toda su capacidad. No es tarea fácil, entendiendo nuestras diferentes comprensiones, nuestra, por un lado, nuestra falta de conocimiento propio, que nos lleva a pensar que nuestra capa intelectual es la más fina, la que más confianza merece de nosotros, y es una capa fina, muy fina, más fina que la de los animales, merece mucha consideración nuestra, pero necesita tener una finalidad. El Veda lo insiste. Tu pensamiento, tu razón está dada para que alimente tu fe, tu confianza, que es la que en últimas te mueve. No debes desconocer que eres movido por una confianza, por un sentir. Si haces sentir, si te aplicas a madurar ese sentir, si le das su lugar, te tomas tu tiempo, entonces vas a ser un ser humano integral, completo, equilibrado, dármico. Todo eso está dentro del paquete. Y vas a entender incluso que más allá del Dharma está el Paradharma. Es decir, te va a gustar la justicia, pero más te va a gustar cuando la justicia se quiebra en nombre del amor, que eso ocurre. Entonces le debemos decir la Prabhupada en esa tarea de explicarnos paso a paso los conceptos del Bhagavad Gita. Es una introducción relativamente extensa. Él va introduciéndonos con el respaldo de su escuela y con el respaldo de su práctica, con su conexión, haber entendido, necesito guía. Entonces él tomó refugio en Bhaktisiddhanta Saraswati, un gran guru. No salió de la India, pero le dijo a sus discípulos, hay que viajar a Occidente o hay que distribuir esto en los otros idiomas, en los otros lugares del planeta. Bhaktisiddhanta Saraswati. Y uno de sus discípulos, entonces Srila Prabhupada es el que estamos leyendo, vino a Occidente en la década de los 60 y estableció una conexión con la misión de su maestro. Y todos así conectados en una línea con el muy famoso Chaitanya Mahaprabhu. Dice Srila Prabhupada, en el Gita se explica además que el Brahman impersonal
también está subordinado a la suprema persona completa. Brahmanohi Pratistaham. En la Brahma Sutra, el Brahman se explica de un modo más explícito, diciendo que es como los rayos del sol. El Brahman impersonal constituye los luminosos rayos de la suprema personalidad de Dios. Pues aquí estamos técnicamente conociendo el término Brahman o recordando el término Brahman. Brahman es el todo penetrante, la todo penetrante energía. Y entonces hay una comprensión para entender las diferentes energías divinas. La metáfora que se utiliza es el sol. Entonces, los rayos del sol es como el Brahman. El Brahman impersonal es la comprensión incompleta de todo absoluto, tal como lo es también la concepción de Paramatma, que es Dios localizado en el corazón. Entonces está el sol, está el dueño del sol, el regente del sol, y están los rayos del sol. Entonces, la refulgencia de Dios es el Brahman, que llega a todas partes. Entonces, cuando uno dice, abre la ventana para que entre el sol, la pregunta que siempre hacen es, ¿entró el sol o no entró el sol? La respuesta es sí, entró el sol. Ah, ok. Entonces Dios está en todas partes. Sí, puede llegar a todas partes como entra el rayo del sol. Pero también uno se pregunta, bueno, ¿y cuando abre la ventana entra el sol? Uno dice, no, no, no. O sea, si entrara el sol, el planeta Sol, pues imagínese. No, no entra el sol. Pues interesante, sí. Una metáfora tan linda. De hecho, es muy utilizada en las tradiciones cuando se quiere entender el universo, se parte por entender el sol y el lugar. Es sanador en muchos sentidos. El sol sana el cuerpo, tiene una gran presencia y un gran poder de sanar nuestro cuerpo, alimentarlo, pero también sana nuestra mente, en el sentido de que nuestra mente necesita entender a quién le va a hacer caso. Eso está preguntando la mente todo el tiempo. ¿A quién le haré caso? Y por eso confundir nuestras autoridades es la mejor forma para que dominen nuestra mente. Una pregunta dentro del sendero del yoga muy vital, extremadamente vital. ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién le haces caso? Por eso se combate constantemente la teoría que sabemos que tiene su nacimiento, el famoso de no, ninguna autoridad, porque las autoridades que hemos tenido han sido un desastre. Entonces la solución es no tener ninguna autoridad. Y está bien, y hay que alentar, se alienta la rebeldía a la autoridad que abusa, por supuesto que sí. Pero pensarse como no necesitada de ninguna autoridad o abusar de algo muy valioso que tenemos que, por supuesto, la autonomía, si todo pasa por la propia decisión. Pero todo viene de mí, es para mí, es por mí, lo guío yo. Eso no, no puede haber proceso educativo ahí. Hay muchas cosas buenas en eso, por supuesto. Puedes decir, hay una gran libertad, etcétera, etcétera. Esa autonomía es muy difícil de conseguir por un lado y por otro lado nadie aprende con extrema autonomía. Me refiero a extrema autonomía, considerar nadie puede darme ninguna directriz, ninguna guía particular, nadie sabe más. Entonces, más bien que eso, el yoga, después de alentar, por supuesto, que hay que revelarse, la mala autoridad dice, pregúntate, ¿quién? Cuando dices, no tengo autoridad, ¿quién está haciendo eso? Y es muy paradójico, hay unas líneas muy interesantes. Porque dice, nadie debe decirte qué hacer, por eso no necesitas un gurú. Eso es una frase aparentemente muy coherente. Nadie necesita decirte qué hacer, por eso no necesitas un gurú. Ahora analicemos con detenimiento esa frase. Nadie necesita qué hacer, pero lo siguiente que te está diciendo es lo que debes hacer, lo que necesitas. Eso es muy paradójico, no se puede escapar. Es la famosa, no hay verdad absoluta. Ah, bueno, pero eso que me estás diciendo es una verdad absoluta. Ah, sí. No hay orden ahí. Entonces, famoso, los que pregonan la no necesidad de autoridades en el conocimiento, ellos mismos están diciendo, hazme caso a mí.
que te estoy diciendo qué hacer y qué no hacer. Paradójico, no hay solución por ese lado. Claro, y lo paradójico hay que saberlo manejar porque sabemos de dónde nace, es decir, le damos su lugar, lo reconocemos, no nos interesa aplastarlo tampoco. La rebeldía contra la autoridad está bien, porque uno se puede caer en una mala sumisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que estarlo. Mejor dicho, esa queja, esa voz tiene su lugar. Es buena, es buena. Ahora, si se toma solamente ese pedacito, nos vamos a quedar sin aprender nada. Entonces, aceptamos el sol que cura nuestra mente, porque el sol es una autoridad, porque el sol dice cuándo empieza el día y cuándo se acaba. Claro, los de la rave, los de la música electrónica dicen, no, voy a hacer aquí. Lo intentan, en los casinos lo intentan. Lo que lo hemos hablado, si han escuchado, ningún casino tiene ventanas para que la gente no sepa cuándo amanece y cuándo no, y se le pase el tiempo ahí. Impresionante, ¿no? Es una mentalidad, si uno se pone a ver, es, wow, puede ser, qué trampa tan obvia a la luz de todos, una trampa para seres humanos, un torturadero de humanos, a la luz de todos y al respeto de todos. Eso es Kali Yuga, lo hemos hablado. Parece normal, pero no es normal. La suprema personalidad de Dios se dice que es Satchidananda Vigraha. La Brahma Samhita empieza de la siguiente manera: Isvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadira Dair Govinda, Sarva Karana Karanam. Muy, muy famoso poema, muy famoso verso. Isvara Parama Krishna, Isvara, famosa palabra. Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadira Nadir Govinda, Sarva Karana Karanam. Están describiendo, están contando un poema de alguien que vio a Dios. Imagínense qué bello eso. Que es muy interesante nuestro proceso del yoga en la escuela. Como hemos hablado, la confianza. Entonces, quiero ver a Dios. Eso todavía necesitas preparación. ¿Y cómo me preparo? Entonces puedes ir por ahora escuchando, guiando, dejando que tu sentir madure a la luz de qué? A la luz de los testimonios de quienes han visto a Dios. Ese es el corazón del Vaishnava. Eso es nosotros somos sensibles al sentir de los demás y hemos aprendido a querer de esa manera. Nosotros nos vemos estimulados, vemos conmovidos por el amor, una madre por un hijo, alguien por una mascota, padre, todo eso son razas que cuando nosotros las vemos hacen eco en nuestro corazón y se van despertando. Y ese es todo el ambiente material. Ahora, esa misma forma de desarrollar y de madurar el corazón a partir de los ejemplos se aplica en el terreno espiritual, en el terreno del bhakti, en el terreno profundo del corazón. Dice, así como tú aprendiste a querer al activarse en tu corazón la capacidad de querer por ver a otros que querían, asimismo se va a activar en tu corazón un tipo de querer especial al ver a otros cómo quieren a Dios, cómo se refieren a Él. Entonces este poema es muy, muy famoso, tremendamente valioso, que estamos desarrollando el método, el conocimiento del yoga a este nivel. Ya no se puede aplicar el viejo nivel que uno quisiera, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Ahí nos podemos quedar atrapados una y otra vez. Ah, bueno, no, quiero, como he conocido las cosas en este mundo, así mismo, con ese mismo método, quiero conocer el plano de lo divino, el plano interno. No, otras reglas hay para lo que está pasando adentro. Y uno puede ver el contraste entre las cosas que piensa, las cosas que ve, lo real, lo aparentemente irreal, el plano mental. Todo eso es un entrenamiento. De lo burdo a lo sutil nos entrena para darnos cuenta, uy, es que sí existen más capas. Y después sigue de lo sutil a lo trascendental. Entonces, por eso, cuando lo vamos comprendiendo y decimos, sí, efectivamente yo ya no soy una persona burda, materialista, externa, porque yo me doy cuenta que existe detrás de las cosas que dice alguien su intención, su pensamiento.
Y después voy a ir más atrás y después de ese plano sutil hay otro que no corresponde a las mismas reglas externas. Ahí nosotros navegamos, ahí exploramos, ahí nos ponemos expectantes, ahí nos ponemos estudiosos. En ese punto estamos. Decimos, bueno, no voy a traer esto, no voy a tratar de tomarme la sopa con el tenedor, no aplica aquí esas leyes, porque es más sutil, porque es más profundo. ¿Y por qué es más sutil, es más profundo? Porque es más abarcante, porque es más poderoso. Ah, ¿cómo así? Es que lo que hay aquí afuera no es lo que existe, lo único, lo poderoso. No. Ese pensamiento de pensar que afuera está lo poderoso y lo único que existe te va a llevar al materialismo, te va a llevar a la escasez, te va a llevar a la envidia, porque vas a pensar, a mí me quieren cuando me dan regalos caros. Vas a confundir todo al final. Todo eso que ya sabemos, todas las típicas críticas al materialismo son muy pertinentes. No hay que, si no tienes entendimiento, hay que valorarlo mucho. Uno debe darse cuenta que uno sufre por materialista y que el defecto, y que de hecho, ese es el punto interesante, y que de hecho el gran problema del mundo es el materialismo. Ese es el análisis profundo que el yoga nos propone. Vamos a la raíz de las cosas. ¿Qué pasa en Gaza? Materialismo. Esa es la raíz profunda. Esa comprensión la necesitamos. A partir de ahí hay muchas cosas hay para hacer, por supuesto, de muchos órdenes distintos. No nos quedamos en el plano de las ideas diciendo, pero también por eso oramos y por eso transformamos nuestra propia conciencia. Pero es extremadamente valioso. No hay que volverlo una cosa ahí como un lugar común. Ser una persona que mínimamente no se deja comprar de los aspectos burdos y que entiende que hay un panorama interno más valioso. Ese es el hilo del que hay que seguir alando y darse cuenta que lo que quieren es que nosotros perdamos ese hilo, esa conexión, que nos confunda, que en última no lo consideremos tan valioso. No solo de pan vive el hombre. Tremenda frase, muy buena. Ese es el concepto. Entonces aquí escuchamos, esto es muy histórico, muy bonito. Brahma, el gran creador, en un momento no sabía qué hacer y se sentó a meditar. Y apenas meditó, se le reveló el Om, se le reveló la palabra tapas, una escena muy, muy bella, está en el Bhagavatam. La estudiamos cuando estudiamos el Bhagavatam, de repente Kalindi Vero, ¿se acuerdan? O Marcos, Sarita. Brahma está sentado y tiene que crear, pero mira para todas partes y no sabe qué hacer, entonces baja por la flor de loto donde está sentado, por el tallo, tampoco encuentra nada, vuelve a subir y se sienta ahí y entonces hace austeridades, se concentra, va a lo profundo, se vuelve Saragrahi, se vuelve esencialista, lo que estamos pidiendo, a lo que nos lleva al mantra, a lo que nos lleva a los ekadasis, como hoy, a lo que nos lleva a Kartik. Más hacia adentro, que el hacia adentro es infinito, porque cada vez más dulzura. Así deben ser nuestras relaciones, nuestro servicio. Más sentido, más hacia adentro, más cargado de presencia, que también es muy famoso en el lenguaje actual. Quiero estar presente, sí, muy bien. Pero a veces se queda ahí, presente, contemplando, ¿no? Presente para indagar más acerca de qué me permite contemplar. Tiene muchas gamas ese famoso estar presente. Entonces Brahma, este primer creador, tiene una visión interior. Cuando Brahma medita, es capaz de ver el mundo espiritual. Y entonces hace su canción, su samhita, hace el Brahma Samhita, la canción de Brahma, los poemas de Brahma. Y los poemas de Brahma empiezan así. Isvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anair Govinda Sarva Karana Karanam. Govinda Krishna es la causa de todas las causas. Entonces él se dio cuenta, uy, llegué al centro. Govinda Krishna es la causa de todas las causas. Es la causa original y la propia forma de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza.
Govinda Adipurusha Tamaham Brayami Govinda. Y escribe todo lo que hace. Una muy, muy linda canción. Una canción que debe ser incorporada a nuestro sadhana alrededor de el comienzo de la mañana, después del Arctic, conocido como Govinda. Entonces puede sonar. ¿Escucha? No, No creo escucha que no se nada. escucha. Qué nota. Este micrófono es una locura. Estoy aquí oyendo una canción y usted no la escucha. Qué curioso. Porque aísla el sonido. Wow, pero ¿cómo hace para distinguir qué es yo y qué es una canción? Maravilloso. Wow. Vea usted. La canción la buscan en sus lugares y se llama Govinda. Específicamente cantada, pueden buscar Radha Krishna Temple, Govinda. Compórtense en su sadhana, es muy bello. Abre toda la comprensión. Eso es una visión. Sí, 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 ahí te puse exactamente. Busca Govinda. Sí, hay muchas versiones, ¿verdad, Marco? Radha Krishna Temple. Ahí va. La comprensión del Brahman impersonal es la comprensión de su característica Sat, eternidad. Entonces, Dios es eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza. Cuando su carácter de eterno, eso se conoce como Brahman, la eternidad. La comprensión Paramatma que está en el corazón de todos se conoce como Chit, conocimiento eterno. Pero falta uno. Una cosa es la existir, ese es famoso existir. Después sabemos que existimos, Sat, Chit, Ananda. Sat es existencia, Chit es conocimiento, Ananda es placer. Y Krishna es todo eso en su forma suprema. Nosotros somos eso en su forma pequeñita. Entonces, esos aspectos de Dios se manifiestan cada uno. El primero, la eternidad como Brahman. El segundo, Paramatma como Chit. Paramatma es Dios localizado en el corazón. Y falta uno, el más importante, el del fondo, el Ananda, el del placer. Dice, pero la comprensión de la personalidad de Dios Krishna es la comprensión de todas las características trascendentales. Satchidananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. En Vigraha, es decir, en forma completa. Entonces, bueno, todos los atributos están ahí. Como persona. Ayer lo estuvimos, justamente sale hoy nuestro estudio y lo estuvimos comentando. Lo que Lina creo que ya no está. Pero es la dificultad o la exigencia que es muy natural, ¿no? Me hizo- muy real, como que Dios es una persona, pero muchos análisis hay al respecto. Uno de los que a mí más me gusta es, tú eres una persona y te gusta ser persona. No le quites a Dios la posibilidad también de ser una persona. Claro, cuando uno está lleno de deudas, uno quisiera borrarse del planeta. Dicen que en Japón o en China, no sé, hay una cosa, hay agencias que te ayudan a desaparecer. Tengo que buscar esa noticia, no quería hacerle seguimiento, pero no. Uno contrata a alguien, ya está que muy endeudado, no sé qué, tiene por allá ya jubilado, entonces hay gente que dice, bueno, me quiero desaparecer y ahí le ayudan para que se borre el mapa, pa. No existe para nadie más, pum. Muy loco eso, no sé si sea una fake news de esas que se inventan por allá del mundo raro, pero pareció muy interesante. Pero eso es una, ¿cómo se llama? Un despecho a la persona. Entonces dice, uy, no, sí, quiero desaparecer, pero no es el momento natural nuestro. En el momento natural, antes queremos ser tratados como personas, que se nos dé el lugar. Eso no es ego falso. Tú dices, ¿por qué no me saludaron cuando saludaron a todos? Eso no es ego falso. Eso es supremamente natural. Ahora, que yo quiera ser adorado en medio de todo eso, ya así empieza otra cosa.
Cierta gente con poca inteligencia considera que la verdad suprema es impersonal. Que estaba, si la Prabhupada poniéndose serio en su presentación. Dice cierta gente con poca inteligencia. Ujú. Pero él es una persona trascendental y esto lo confirman todas las escrituras védicas. Nityo Nityanam Shetanam Shetanam Kata Upanishad 2.2.13. Así como nosotros somos seres vivientes individuales y tenemos nuestra individualidad, la suprema persona, la suprema verdad absoluta, también es, en fin de cuentas, una persona. Y la comprensión de la personalidad de Dios es la comprensión de todas las características trascendentales en su forma completa. Se acomoda, nuestro entendimiento puede entender muchas cosas, energía, pero lo hemos dicho, nuestro entendimiento siempre se va a poner más activo cuando tenemos una persona al frente. Está, ¿no? Está ahí. Podemos ponerle un poquito de terror a esto, ¿no? Está ahí sentado. Ah, ¿cómo hacen? No está terrorífico, de hecho. Como no sé si han visto, eso es una broma que una persona se hace como si fuera una escultura. Está ahí parada como con un perrito. Entonces se acerca un niño y de repente se mueve. ¡Ah! Pues ahí está. De la nada a la persona. La persona es como que, uff, ahí está vivo, ahí hay una voluntad. Hay alguien con quien me relaciono, alguien con quien intercambio, alguien con quien le hablo. Eso activa dentro de nosotros todo. Muy distinto estar al lado de una escultura que estar al lado de una persona. Por eso cuando la escultura, en el chiste que decimos, se vuelve persona, no queda, oh my God. El todo completo no carece de forma. Si él fuera informe o si fuera menos que cualquier otra cosa, entonces no podría ser el todo completo. El todo completo debe poseer todo lo que se halla dentro del marco de nuestra experiencia y más allá de ella, pues de lo contrario no podía ser completo. Entonces es lo que decíamos, tú eres una persona, pero Dios no puede ser persona. Claro, todo esto parte de que se considera que el ser individual de la persona es un defecto de por sí. Y esa es una muy linda pregunta para hacerse en plena libertad. Claro, si la Prabhupada está diciendo aquí. No consideran esto desde cierta visión, pero no preguntarse muy libremente y dignamente. Entonces yo quiero eliminar mi persona, ese es mi anhelo. O quiero amar a Dios como persona. Eso va a marcar tu línea. Importantísimo. El todo completo, la personalidad de Dios tiene inmensas potencias. Parasya Shaktir, Vividaiva, Suryate. El Bhagavad Gita, bueno, y decíamos aquí, sí, sí, los carentes de conocimiento, pero en realidad puede ser también leído como un momento en el viaje del alma, o también como una inclinación, como a uno le gusta el chocolate, a otro le gusta el equipo, es una forma armónica de verlo, entre impersonal y personal, otra forma más armónica de ver. Si lo aquí quiere estipular sus argumentos, que son muy buenos, pero si queremos ir un pasito más atrás, pues podemos sentir armonía y decir, bueno, a alguien le gusta fundirse, esa es su atracción, o estar ese momento de vida, a otro le gusta aprender a amar, un poquito para no tampoco eh, entrar sin estar preparados a una campaña determinada. Igual nos sirve, es una cosa paradójica, porque igual como nosotros no, no es que construyamos tampoco bien nuestra argumentación, nuestro pensar, entonces todas muchas cosas se nos atraviesan. Y el impersonalismo puede ser una tendencia de sabor, como estamos diciendo, pero también puede ser una pereza al servicio. Eso también es una denuncia. Entonces ahí, más bien, recibimos un impulso que resulta muy efectivo. Todo va dependiendo de diferentes madurez, de cómo se asuma el tema. Así, presentamos aquí diferentes puntos de vista para que sepamos que no es un trabajo tan sencillo, que nos vamos a ir ubicando poco a poco. Pero bueno, en fin, el corazón sincero nos guía. Digo diferentes puntos de vista, ubicar que, dónde estoy, por cuál otro camino, cuál es esa tendencia, etcétera, etcétera. Es muy interesante leer nuestro impulso, nuestra escuela, donde hemos llegado, lo que nos anima y reafirmarnos en ella, a la voz, a la luz de Sila Prabhupada, que, como decíamos, nos comparte un sentir en su corazón, una visión, y esto nos ilumina el camino, como dice el mantra. El todo completo, la personalidad de Dios, tiene inmensas potencias. Parasya Shaktir.
mi vida y va, súryate. Entonces decir Dios no puede ser persona, es decir, que carece de algo que las almas pueden ser. En el Bhagavad Gita también, y nosotros hemos experimentado cosas genuinas al ser personas, no supremamente genuinas, pero hemos experimentado razas, por supuesto, cariño, solidaridad, compasión. En el Bhagavad Gita también se explica cómo Krishna actúa con diferentes potencias. Este mundo de fenómenos o el mundo material en el que se nos ha puesto también es completo en sí mismo, porque los 24 elementos de los que según la filosofía Sankhya, este universo material es, este universo, porque los 24 elementos de los que según la filosofía Sankhya, este universo material es una manifestación temporal, están completamente adaptados para producir recursos completos que se requieren para el mantenimiento y la subsistencia de este universo. No hay nada que sea ajeno, ni tampoco se requiere de nada. Esta manifestación tiene su propio tiempo, fijado por la energía del Todo Supremo, y cuando su tiempo se complete, esta manifestación temporal, estas manifestaciones temporales serán aniquiladas por la disposición completa del completo. Pues, un verso famoso, el mundo material surge del todo completo y es completo en sí mismo. Y también en su momento va a dejar de ser completo porque el todo completo lo elimina. Existen facilidades completas para que las pequeñas unidades completas, interesante, nosotros somos un experimento bien chévere, un completo de nosotros mismos, en un sentido funcionamos así en todo momento, este universo también funciona en su completo. Existen facilidades completas, como todo este mundo material, para que las pequeñas unidades completas, es decir, las entidades vivientes, lleguen a comprender al completo. Y todas las clases de estados incompletos se experimentan a causa del conocimiento incompleto acerca del completo. Parece un trabalengua, pero se puede entender. Básica, el argumento es aquí cómo Dios va a carecer de una de las características que se pueden ver en su manifestación. De manera que el Bhagavad Gita contiene el conocimiento completo de la sabiduría védica, al presentarnos a Dios que tiene todas las características. Y aquí viene otro reto interesante, muy, muy interesante, presentado por Srila Prabhupada aquí. Escuchen con atención. Todo el conocimiento védico es infalible y los hindúes aceptan el conocimiento védico como completo e infalible. Podría hacerse una precisión en general, digamos, los seguidores del Sanatan Dharma, porque hindú es una palabra ahí compleja, pero se entiende. Por ejemplo, el estiércol de la vaca es el excremento de un animal. Entonces estamos diciendo que el conocimiento del Veda es infalible y así se acepta, es la autoridad. Por ejemplo, el estiércol de la vaca es el excremento de un animal. Y según el Smriti o el mandamiento védico, si uno toca el excremento de un animal, tiene que bañarse para purificarse. Pero en las escrituras védicas se considera que el estiércol de vaca es un agente purificador. Uno pudiera considerar que esto es contradictorio, pero se acepta por ser un mandamiento védico. Y en efecto, uno no comete ningún error al aceptarlo. Posteriormente, la ciencia moderna ha comprobado que el estiércol de vaca contiene toda clase de propiedades antisépticas. Entonces, ¿cómo se sabe? ¿Cómo sabían antes que el estiércol de vaca era antiséptico? Porque el Veda lo decía. Después de la investigación llegó y lo comprobó. Pero el Veda lo establece como infalible que es. Así que el conocimiento védico es completo, debido a que está más allá de toda duda y error. Y el Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. Y es muy interesante porque aceptar la autoridad del Veda nos pone en otro nivel de ser, de actuar, de entender, nos vuelve vedantistas, no estudiosos del Veda, ¿sí? No un vedantista en el sentido de lo estudio, sino un vedantista en el sentido de un seguidor del Veda, alguien que obedece, acepto esta autoridad. Todo un trabajo debe hacerse bajo libertad, bajo dignidad siempre, pero muy, muy recomendado. ¿Qué significa seguir la autoridad? ¿Qué significa ser un vedantista? Ser un practicante, de hecho. Eso son cualificaciones. Esto es interesante porque en el gran mercado del yoga
hay un término hay una forma de diferenciar muy sana, porque necesitamos diferenciar quién es quién en todo este mundo. Hemos hablado muchas veces de que ese discursito de todos iguales y todos valen para mí y todos en la misma plataforma, eso no sirve. Todos iguales espiritualmente, sí. Todos iguales en dignidad y libertad, sí. Pero de ahí para arriba no somos iguales al piloto que maneja el avión, mucho menos cuando estamos en el aire, en ese contexto, para nada. Después en tierra, si necesitamos primeros auxilios o algo así, ahí veremos otras cosas, pero en el contexto es una locura, Nietzsche lo denunciaría, es la tiranía de los débiles, el querer imponer igualdad en circunstancias donde no, y no lleva a nada bueno, de hecho. Muy interesante, porque se parece mucho al fascismo, es la contracara del fascismo, de hecho. Ahora, ¿cuál es el criterio cuando nos movemos en el mundo? Nosotros debemos saber quién es un practicante y quién no. Ese es un criterio sano. Que habla muy bonito, que ha hecho tantas cosas, que no sé qué, que se viste así, que hace tal cosa. No, no. La calidad de quién vamos a seguir y quién vamos a escuchar en este mundo del yoga, quién nos vamos a marcar una linda asociación es quién practica. ¿Qué es un practicante y qué no? Ahora, la calidad del practicante va a ir entonces a quién, bajo qué guía practica, qué cosas ha aceptado, porque estas son cualidades muy difíciles, muy difíciles. Por supuesto que nosotros tenemos una seria distancia de los influencers del yoga, locales e internacionales. Los cuentas con más seguidores y que más hablan y que más mueven la opinión pública en Instagram y eso. Serias dudas. ¿Por qué? Porque al indagar acerca de qué autoridad aceptan, si han desarrollado eso que es una cualidad de un practicante, encontramos que no son vedantistas en este sentido que estamos teniendo. Y esto no lo decimos para que ustedes se sientan presionados, sino para establecer las cosas como son. Nosotros vamos a entender esto como una cualidad a desarrollar. Difícil por todo lo que hablamos todo el tiempo, pero eso surge en nosotros. De hecho, es una apuesta. En las empresas, los que primero creyeron en el proyecto, invirtieron un montón de plata, después reciben más beneficios. Es una apuesta. El Veda nos pide una apuesta. Así tal cual, con el riesgo que implica eso. Que no arriesga, no gana. Nosotros nos arriesgamos a creer en el Veda. Ojo, con los ojos abiertos, por supuesto. Pero dejamos eso, dejamos que esa partecita nuestra que no le obedece a nadie acepte el Veda como autoridad. Punto dramático, punto transformador, punto vital. Ahora lo siguiente, que es igual de importante, es entender que el Veda, la autoridad es perfecta, pero, explica muy bellamente el Prabhu Gupta, mi entendimiento del Veda no es completo. Y ahí es donde yo tengo que entrar a hacer un trabajo muy interesante. Porque como dice, el Veda es completo, entonces yo voy a empezar a repetir como una lora en momentos donde no aplica el conocimiento védico y me voy a volver un fascista del Veda. Ahí sí, atropellando, un loco del Veda. No, el Veda es perfecto. Yo confío, me quiere. Fue una carta que me dejaron mis ancestros. Tengo muchos alicientes, muchas pruebas, de hecho, para confiar en el Veda tan lindo, tantas cosas bellas que se han hecho, tantas premisas tan interesantes que tiene. Vasudaiva Kutumbakam. ¿Qué traduce eso? ¿Qué traduce Vasudaiva Kutumbakam? Todo el mundo es una familia. Qué bonita la gente que estudia y se acuerda de su curso de historia del yoga. Gracias, Edith, sí. A veces no se le olvida, muy importante. Vasudaiva Kutumbaka, el mundo entero es una... Qué hermoso eso. Ahora todas las vea, tiene muchas otras cosas. Ya es apego y ahí no se va poniendo la cosa seria. Entonces yo después tengo que estar reevaluando cuándo estoy entendiendo del Veda, cuándo se aplica y cuándo no. Y para eso necesito un Sangha poderoso. Por eso el Sastra, las escrituras, los mandatos necesitan de un Sangha y un Guru para poder que sí sean complementados. Salen cada tanto los que dicen, ahora yo soy el que entiendo el Veda verdaderamente. Los van a encontrar muchas veces.
El Veda se entiende a la luz de su efecto y de un sanga y de unos productos muy interesantes. Entonces, todo eso va complementándose. Ahora vamos a seguir aquí. Si la Prabhupada, esto era una preparación, porque si la Prabhupada aquí se manifiesta con todo su poder de guía y su urgencia y su cariño. El conocimiento védico no es una cuestión de investigación. Nuestra labor de investigación es imperfecta porque estamos investigando las cosas con sentidos imperfectos. No aplica ese método ahí. Por eso cuando vienen de afuera a estudiar el yoga con esos métodos se les escapa entre las manos el aspecto. Hasta un punto sí, pero hay un punto donde ya no se trata de eso. No es de abajo hacia arriba, no es de abajo hacia arriba. Aroja, por mi esfuerzo y mi intelecto entenderé a Dios. Es de arriba hacia abajo. Avaroja, Él se revelará a mí, porque es una persona y me quiere. Todo eso es el mismo paquete, mae. Toda esa confianza es necesaria. Porque está vivo, porque es una persona y me quiere, se revelará a mí. Ahí uno ve que todo se configura. Tenemos que adquirir conocimiento perfecto, que, como se declara en el Bhagavad Gita, desciende mediante el parámpara la sucesión discipular. ¿Cómo se revela Dios a mí? No aparece ahí una arepa y dice, ay, aquí está. O el péndulo. Hay cosas interesantes del péndulo, por supuesto, pero no es así. A través, la persona se revela a través de personas. Y eso se llama parámpara, la línea de sentir entregado personalmente a tu corazón, una voz cercana. Tenemos que recibir el conocimiento de labios de la fuente indicada que forme parte de la sucesión discipular que comienza con el Maestro Espiritual Supremo, el propio Señor, y del que se le ha hecho entrega a una sucesión de maestros. Arjuna, quien fue alumno de Sri Krishna, acepta todo lo que él dice sin contradecirlo. Muy interesante. Tampoco contradice a Arjuna a Krishna cuando el Krishna le dice, ahora que te he explicado eso, piensa por ti mismo y decide qué vas a hacer. Muy bello, esas dos cosas están. No se permite que uno acepte una porción del Bhagavad Gita y otra no. Clásico, está el tema, ¿no? Nos gusta todo lo del yoga. ¿Quién es el maestro del yoga? Ishvara, el supremo. Yogesvara, el señor del yoga, Krishna. Ah, bueno, quiero todo el yoga sin Krishna, sin Yogesvara. Me gustan las canciones, me gusta la comida, pero que yo tenga que adorar a alguien. No, 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 no. Estás robándote todo lo de Dios sin Dios. La historia que contamos tantas veces, pero me gusta tanto. De la niña que llega a donde cuando el rey hace la promoción en su reino, para que todo el mundo entre y coja lo que quiera de palacio, y todo el mundo entra y sale cogiendo jarrones y cogiendo espejos y cogiendo muñecas y cogiendo de todo, y una niña se queda parada en la puerta. Y el rey le dice, entra, puedes coger lo que quiera, todos los juguetes de mis hijos, lo que quiera, tenemos de todo, Legos, lo que usted quiera. Bueno, eso no dije, pero podríamos imaginarse. Y al final la niña se queda mirando, le dice, Coge lo que quieras de aquí", y la niña se queda mirando y abraza al rey. Te quiero a ti. Qué estado tan maduro, qué linda escuela la que nos han heredado, qué cosa tan bella. Sí, todo lo de Krishna es muy bello, su opulencia, sus flores, sus canciones, su música. Ay, me encanta ver a Dios en el amanecer, me encanta ver a Dios en la sonrisa del niño, en la flor que brota, el Dios de Spinoza, cada rato lo escuchamos, sí, es verdad, pero no estás. Si te pones más seria, no estás diciendo todas estas cosas tan bellas que hace Dios para darme placer a mí. No hay un tinte de egoísmo en eso. Pregunto. Los Vaishnavas dicen, ¿qué tal que tú digas, voy a ser yo esa flor hermosa que da placer a Krishna? No quitando las cosas a él. Sí, sigue haciendo flores, te están quedando muy lindas, Krishna, me gustan. ¿Por qué no sacas unas más moraditas con amarillo para mañana? A ver si yo me deleito. Sigue allá produciendo cosas. Y Krishna las hace y son para nosotros, sí es verdad. Pero el punto más íntimo es que qué tal que yo quiera, no que se esté, que yo le digo, y ahora cómo te complazco a ti. Y ahí el universo dice, ¡pum! Este tipo entendió todo, este muchacho entendió todo. Puf.
Ahí todo se vuelve loco. De ninguna manera debemos aceptar el Bhagavad Gita sin interpretar. De ninguna manera, perdón, no se permite que uno acepte una porción del Bhagavad Gita y otra no, de ninguna manera. Debemos aceptar el Bhagavad Gita sin interpretarlo, sin omisiones y sin participación, una participación caprichosa en la materia. Nosotros hablamos de qué es interpretación y cómo en un sentido, pero aquí se entiende que es como sacándoles su propia locura ahí. Se debe tomar el Gita como la presentación más perfecta del conocimiento védico. El conocimiento védico se recibe proveniente de fuentes trascendentales y las primeras palabras las habló el propio Señor. Las palabras que habla el Señor se denominan apauruseya, lo cual significa que son diferentes de las palabras que habla una persona mundana, la cual adolece de cuatro defectos. Una persona mundana es seguro que comete errores, primero. Siempre está engañada, segundo. Tiene la tendencia a engañar a los demás y se halla limitada por unos sentidos imperfectos. Tenemos sentidos imperfectos, cometemos errores, somos propensos a ser engañados y somos propensos a engañar a los demás. Con estas cuatro imperfecciones uno no puede proporcionar información perfecta acerca del conocimiento omnipresente. Ah, Paurusella, más allá de estos sentidos. Un golpe muy tenaz a nuestra educación nacional, al método científico occidente, por supuesto. Pero no debemos pensar que estamos peleando contra eso, debemos pensar que estamos abriendo otra capacidad. No, el Veda no nos pide que seamos irracionales, que seamos tontos, que no sigamos las lógicas del mundo y los entendimientos que son tan bellos y tan poderosos. Ahora, como la inteligencia artificial hace los procesos lógicos mucho más rápido que nosotros, ahí nos podemos preguntar, ¿y entonces ahora qué? Nos están robando un placer muy bueno, el placer de resolver problemas y de juntar cosas. Entonces le preguntan a la inteligencia artificial, pa, 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 prun, y, mil veces más rápido. Ujú. Pero muy bueno, lo celebramos con todas las reservas, por supuesto que tiene todo. Lo celebramos en el sentido de que nos sabemos partícipes de un mundo que tenemos la capacidad, bajo la buena guía, de ponerlo al servicio de Dios. Entonces celebramos eso. No estamos peleando con la razón, estamos abriendo un nuevo departamento. Obra Premanandi Haribol.